Son las 6 en punto de la mañana. Comenzamos una nueva jornada en la que tenemos mucha información para contarles. Hoy es jueves 11 de febrero y estos son nuestros titulares. Sean todos bienvenidos. Voto a voto se cuenta en la delegación del CNE en Guayas, donde podría definirse el nuevo finalista para la segunda vuelta entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, mientras que el gobierno y las demás funciones del Estado piden celeridad al CNE en la definición del tema. Por el momento, 3 candidatos siguen postulando a la presidencia de la República y son los que mayor concentración de votos tuvieron. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué quiso decirle el pueblo a estos personajes? Lo analizaremos en el telediario. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional extendió la modalidad de teletrabajo y la suspensión del retorno a clases en el área urbana hasta el 28 de febrero. Nueva cepa de SARS-CoV-2 de la variante inglesa es descubierta por genetistas de la Universidad UES de Guayaquil. Los científicos nos cuentan de cuál se trata. En deportes ya hay fecha y hora para el arranque de la Liga Pro y además, ¿por qué tanta polémica entre dirigentes de Barcelona y Mushurruna? Aquí se lo contaremos. En lo internacional, la variante sudafricana del coronavirus amenaza a Austria. El gobierno realiza controles fronterizos, restricciones de movilidad y pruebas PCR negativas para entrar a su país. Y a esta hora de la mañana vamos a poner en pantalla los resultados que ofrece el Consejo Nacional Electoral sobre la elección que vivimos el pasado 7 de febrero, en la que más de 13 millones de ecuatorianos que estuvieron aptos para sufragar acudieron a las urnas. Ahí están los resultados generales para la dignidad de presidente y de vicepresidente. En la pantalla tenemos los votos para Yacu Pérez. Aparece con el 19.49% de los votos. Esto es 1.784.150 personas que dieron su voto para Yacu Pérez, el candidato de Pachacuti. Tenemos ya en pantalla los votos para Guillermo Lasso Mendoza de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, 1.801.694, lo que le da un resultado total hasta el momento del 19.68%. Y vamos a subir un poquito más para tener también el porcentaje con el que se quedaría Andrés Arauz. Si me ayudan, compañeros, por favor. Andrés Arauz, quien ya estaba calificado para el balotaje para el próximo 11 de abril, de la Alianza UNES, 32.62%, es el primero que pasa a la segunda vuelta electoral con el 32.62%. Ahora sí, compañeros, si nos vamos hasta el final, ustedes recuerden que pueden descargar esta aplicación del Consejo Nacional Electoral para que también conozcan cómo avanza minuto a minuto el conteo de los votos. Y ahí los tenemos. Resultados generales, actas computadas, 39.405, un 98.55% de las actas computadas. Actas con novedad, 534 todavía, que corresponden al 1.33%. Y actas por procesar, 46, el 0.12%. Esto quiere decir que las actas procesadas en total alcanzan el 99.88%. Los votos blancos, ahí los tenemos en pantalla para que usted también pueda verlos junto a nosotros, corresponden al 3.11% y los votos nulos el 9.54%. Es decir, que apenas queda un 0.12% de actas que todavía tienen que revisarse para conocer los resultados oficiales. A partir del día domingo, el Consejo Nacional Electoral tiene 10 días para anunciar los resultados definitivos. Y en este mismo tema, el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachacuti, Yacu Pérez, denuncia irregularidades en el escrutinio de las actas con inconsistencias y algunas novedades no justificadas. Asegura que se planea un fraude electoral para dejarlo afuera de la segunda vuelta.
Llegó acompañado de simpatizantes hasta la delegación electoral del Guayas para denunciar un presunto fraude que, según él, viene dándose desde el domingo pasado. Sostiene que el apagón en la delegación del Oro y la suspensión del escrutinio de actas con novedades en Guayas en la madrugada son muestras claras de una alteración a sus votos. No nos parece justo que nos llamen el CNE con testigos a la OEA para anunciar transparencia el día de ayer. Dialogamos y en la tarde y en la noche permitan apagones, permitan suspensiones, permitan estas irregularidades, sobre todo aquí en Guayaquil. ¿Qué sentido tiene hacer un reconteo con cajones manipulados, sin actas, sin padrones en unos casos? Desde el pasado martes en 80 mesas se cuentan las actas con inconsistencias de toda la provincia. Aquí se han presentado reclamos por parte de delegados del movimiento Pachacutic. Aseguran que falta el acta principal de escrutinios, por lo que no se permiten comparaciones. La sorpresa para Yaku es que en 60 actas no registra ni un voto. Aquí no hay nada. Yo les digo, hagan bien una trampa, por lo menos pongan 5, pongan 3, en otra pongan aunque sea 1. Pero no pongan 0, 0, 0. Tenemos copias de eso. No descarta la posibilidad de impugnar porque está convencido que aquí anda algo mal. Sin embargo, pide tranquilidad a sus simpatizantes mientras continúa el proceso de reconteo. Y finalizó el conteo de actas en la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, una vez procesadas el 100%. El ganador en esta provincia es Guillermo Lasso, que ganó con el 25.86% de los votos válidos. Le sigue Javier Herbas de Izquierda Democrática, que quedó en segundo lugar con el 23.24%. Mientras que el tercer lugar es para Andrés Arauz de UNES, que alcanzó el 22.53% del sufragio. En cuarto lugar aparecería Yaku Pérez de Pachacutic con el 16.71%. Provincia de Pichincha, nosotros hemos culminado al 100% el proceso de actas de la dignidad de presidentes y vicepresidentes. Teníamos una novedad de 784 actas, las mismas que fueron procesadas desde el día lunes a partir de las 3 de la tarde. Y hemos culminado el día de ayer, prácticamente a medianoche o finales de la jornada del día de ayer e inicios del día de hoy, 12:14 exactamente, con la observación internacional, nacional, la participación de los delegados, tanto de las organizaciones políticas. Lo puedo manifestar que incluso nosotros estamos trabajando, transmitiendo este proceso en vivo. Está en la plataforma de la Delegación Provincial de Pichincha, para toda la ciudadanía. Y aquí Quito y Guayaquil se despliegan delegaciones de organizaciones indígenas que apoyan al candidato de Pachacutic, Yaku Pérez, para defender lo que ellos dicen la preferencia del electorado. Señalan que el postulante ya ganó el puesto para la segunda vuelta. Ahí advierten que por ahora las movilizaciones no serán masivas. Mientras tanto, el candidato Guillermo Lasso hizo un llamado a la tranquilidad y a respetar la voluntad popular. Así, cercada con vallas de seguridad, está la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito. No hay circulación vehicular y la policía vigila en el exterior y el ejército en el interior. Hasta allí llegó una delegación de la Amazonía para confirmar que inició la movilización. Estamos movilizándonos delegaciones dirigenciales para pedir transparencia en los conteos de voto y estar vigilantes de lo que pase en el país y en las urnas. Insisten en que estarán vigilantes, pero que no se concentrarán en un solo lugar. Ante una posible movilización masiva, a pesar de la emergencia sanitaria, esta fue su respuesta. Transparencia en este proceso. Si es que pasa lo contrario y vemos que no se procede de esa manera, ya nuestras bases decidirán, y es más, están tomando decisiones de qué medidas tomar en adelante. ¿Se movilizarán, utilizarán la protesta? Nosotros siempre nos hemos movilizado de distinta forma. Pero Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, no opina lo mismo. Desde nuestras estructuras organizativas de base, estamos dispuestos a movilizar de manera inmediata para defender este proceso de democracia que se dio en el Ecuador. Este proyecto político del movimiento indígena y de los sectores populares del Ecuador la defenderemos. Admitió las diferencias al momento de nombrar a Yaku Pérez como candidato a la presidencia. Ni él ni Vargas lo apoyaron, pero ahora, luego del triunfo, dice que hay que actuar con unidad. Este último proceso incluso ha generado discordia, que ha llegado incluso al resentimiento. En este momento necesitamos superar aquello, porque no está en juego únicamente la decisión de un candidato. Está en juego
todo un proyecto político que hemos ofrecido al pueblo ecuatoriano. Desde la visión del dirigente indígena y alcalde de Cotacachi, Auqui Tituaña, la convocatoria para incrementar la presencia de los miembros del movimiento tiene como finalidad cuidar los votos. No se gana en las urnas, se gana en las mesas, ahora en las computadoras, y los apagones también que se están produciendo. Entonces, frente a esta mala práctica de los pseudo socialistas del siglo XXI, que fueron maestros en la corrupción, en la mentira, en el engaño, en la manipulación, indudablemente que hay que tener cuidado. Pero puntualiza que debe ser de forma ordenada. En forma disciplinada, en forma democrática y en forma legal. En ese sentido, hay legitimidad, hay legalidad. El candidato a la presidencia por la Alianza Partido Social Cristiano y Creo, Guillermo Lasso, a través de su cuenta de Twitter, escribió que hay que respetar la voluntad popular expresada el 7 de febrero. Hago un llamado a la tranquilidad mientras esperamos los resultados oficiales y a la unidad, a los que creemos en la democracia y en las oportunidades para todos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, espera que el preconteo de votos finalice este miércoles para la entrega de resultados oficiales y con la definición del candidato que iría a la segunda vuelta. La definición de quién gana o pierde o pasa a la segunda vuelta es con votos y no con presión. Y esa debería ser la preocupación de las organizaciones políticas, aseguró el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Un proceso electoral se puede ganar o perder por un voto. No se gana por presión que se pueda ejercer ante las autoridades electorales o por más ruido o más alboroto que se pueda hacer en un momento dado. La responsabilidad de los escrutinios es de las juntas provinciales electorales y es allá donde se están realizando los procesos de revisión de las actas. Dijo que es parte del proceso que varias juntas electorales provinciales revisen las actas. La obligación de las juntas provinciales electorales es verificar la validez de las actas y para eso no tienen que existir inconsistencias numéricas. Significa que los números de votos cuadren con el número de electores que se presentaron en una junta provincial. Que las actas tengan las firmas de presidente y de secretario. Y por último, si una organización política tiene una acta validada por ellos y validada por el sistema y reclama sobre datos ingresados al sistema que lo considera irregulares, hay que abrir esa urna. En 20 provincias del país ha finalizado el escrutinio de los binomios presidenciales, pero debe llegar al 100% para proclamar los resultados oficiales. Estimo que el proceso de reconteo en cada una de las provincias va a concluir posiblemente hoy por la noche. Pero esto no significa que tengamos el resultado final. Debemos también tener las actas que se generaron en las votaciones que se dieron en el exterior. Luego, las organizaciones pueden presentar recursos que podrían escalar hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Aquellos candidatos que crean tener el derecho a pedir la revisión de un acta, entendiéndose de una urna y proceder al reconteo, tienen que presentar un documento que respalde tal hecho. Pita añadió que la transmisión y publicación de resultados en la página web podría generar errores en la interpretación de las cifras. Tengo que reconocer que la página, como se publica en la web, induce a un error de interpretación. Aclaró cuándo terminará el proceso y con ello la definición del contrincante en la segunda vuelta del aspirante por la Alianza del Correísmo UNES, Andrés Arauz. Eso concluye con el último voto escrutado, no solamente de la verificación que se realiza. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el presidente de la República hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a entregar resultados confiables al país y a atender los pedidos de los candidatos que están en disputa de la segunda vuelta electoral. Los representantes de los poderes del Estado también se sumaron a la solicitud que hizo el primer mandatario. El jefe de Estado, Lenín Moreno, hizo un llamado a la calma y a la prudencia ante el estrecho margen de diferencia de votos y la disputa por un puesto en la segunda vuelta presidencial entre los candidatos del movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, y de la Alianza Partido Social Cristiano y Creo, Guillermo Lasso. Al Consejo Nacional Electoral le hago un respetuoso pedido. El país necesita los resultados, sí, pero también la total confianza en esos resultados. Pidió también al Consejo Nacional Electoral atender los pedidos de los postulantes. Con irrestricto cumplimiento a la ley,
atiendan todos los pedidos de revisión que los candidatos requieran. Háganlo con la mayor transparencia. Y envió además un mensaje a los aspirantes al Poder Ejecutivo para que en este momento demuestren el máximo cuidado y mantengan la paz social. A los candidatos en disputa, ambos optan por la presidencia de la República. Muestren hoy al Ecuador cómo serían al ser gobernantes. Muestren su vocación democrática y su máximo cuidado de la paz social. A todos los ciudadanos, un llamado a procesar nuestras diferencias en paz, en democracia. Reitero que tal como lo manda la Constitución, el 24 de mayo de 2021 entregaremos la presidencia. Los representantes de los poderes del Estado en un comunicado firmado por el primer mandatario, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, el titular de la Asamblea, César Litardo, y el representante de la Función de Transparencia y Control Social, Danilo Silva, también se unieron al llamado a las autoridades electorales, a los candidatos y a los ciudadanos a resolver cualquier discrepancia con respeto a la ley y con toda la transparencia. El país vive días de tensión a la espera de los resultados de la primera vuelta electoral celebrada este 7 de febrero. Una estrecha diferencia impide que hasta el momento se conozca quiénes participarán en la segunda vuelta. Un llamado a que el Consejo Nacional Electoral atienda las denuncias y todos los pedidos legales y procedentes a nivel nacional, dotando así de legitimidad al conteo final y, por supuesto, al compromiso de todos a respetar esos resultados. Confiamos en que, como en otras ocasiones, la vocación democrática y pacífica prevalezca en el país. Por ahora, la expectativa se centra en la delegación electoral del Guayas, que tiene el mayor número de actas con novedades, y en las próximas horas se conocería quién estaría en la papeleta del 11 de abril. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y de 16 candidatos a la presidencia todavía quedan 3 en la contienda electoral hasta que el CNE resuelva el empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. ¿Qué pasó con el resto? 2 analistas se refieren a los perdedores del 7 de febrero. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que los 3 candidatos todavía en contienda concentran casi el 72% del total de los votos y a partir de esto pueden hacerse varios análisis. El primero, según la académica Silvia Vega, es que a pesar de la dispersión, los electores llegaron a las urnas con cierta claridad. Me parece que es un buen síntoma de la capacidad de discernimiento en el sentido de poder escoger aquellos candidatos que se presentaban como mejor opcionados. La siguiente conclusión es que la sociedad está polarizada entre el correísmo y el anticorreísmo y que dentro de los ganadores hay un perdedor, la derecha. Guillermo Lasso en una tercera candidatura obtiene menos votos, ¿no?, que en la anterior y la alianza, digamos, con el socialcristianismo, que había sido un partido relativamente fuerte, también pierde peso y el grupo de diputados que va a tener este sector político de la derecha va a ser un bloque relativamente débil. Pero también entre los perdedores hay un ganador, Javier Herbas de la Izquierda Democrática, con cerca del 16% de aceptación a nivel nacional. Quedan 12 nombres más. ¿Qué pasó con el resto? Lo explica el analista político César Ulloa. Hay cosas inusuales que no se explican. Por ejemplo, ¿cómo es que Juan Fernando Velasco tiene más votación que César Montúfar? Es decir, el gran denunciólogo contra la corrupción es un perdedor. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción no es un elemento de triunfo. De Paul Carrasco es una lección enorme porque él viene perdiendo ya 2 elecciones. Ni siquiera su propia localidad le da el voto. Lucio Gutiérrez está de salida indudablemente. Sobre a dónde irán esos votos, Silvia Vega cree que hay que esperar a que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre el empate técnico entre Pérez y Lasso. Porque, digamos, allí hay una variedad de tendencias. Alguna votación de Herbas, por ejemplo, creo que iría directamente a Lasso sin pensar 2 veces, ¿no? Pero otros no, otros a lo mejor se irán por el voto nulo y quién sabe, alguno podrá irse con el correísmo. Lo que queda claro después del 7 de febrero para Ulloa es que los ecuatorianos no quieren tantos candidatos en una contienda electoral. Se tendrá que ir una profunda reforma al Código de la Democracia con la finalidad de racionalizar el sistema político, porque no nos olvidemos que existe 283 organizaciones. Un escenario de fragmentación es una pérdida no solo para quienes compiten, sino es una pérdida para todo el país. Vanessa Herbaz, Ecuador TV.
Y el mercado internacional no ve favorable un balotaje entre dos candidatos que se califican de izquierda. Consideran a Lasso una mejor alternativa. Según la plataforma de asesoría financiera Bloomberg, el empate técnico afectó la imagen del país. Bloomberg, un medio influyente en los mercados financieros, tituló en su edición del 9 de febrero: los bonos de Ecuador se desploman cuando las elecciones dejan el peor escenario. Según la información difundida en su plataforma, los bonos con vencimiento en 2040 son los más bajos desde la reestructuración del año pasado, en medio de lo que calificaron como una agitación política. Se refiere a los resultados de la jornada electoral del domingo pasado, que colocaron a Andrés Arauz como primer finalista para la segunda vuelta electoral y configuraron un empate técnico entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Con estas posibilidades, el peor escenario para los inversores, dice la publicación, es un balotaje entre Pérez y Arauz, ambos por ser radicales en sus propuestas económicas, que incluyen críticas al FMI y la posibilidad de la reestructuración de las deudas con los multilaterales. Y esto, por supuesto, cuando hay repudio o cuando hay determinados cuestionamientos a segmentos de deuda, ocurren estas posiciones de que repercute inmediatamente en el riesgo país. Guillermo Lasso sería la opción favorable para los inversores, pero que su puesto no esté asegurado genera preocupación. Sabemos que está muy alineado con un poco la de atraer y liberalizar trabas y cuestiones para el mercado laboral, para el mercado de atracción de capitales. Pudiera ser atractivo, pero también hay que esperar. Por otro lado, que los dos postulantes calificados como de izquierda hayan cuestionado el proyecto de ley para la defensa de la dolarización, que dispone reformas al Código Monetario propuesto por el Ejecutivo, no es bien visto fuera de las fronteras nacionales. Arauz justificó con razones su postura. Si es que este gobierno logra aprobar esta ley de privatización del Banco Central, dejaría sin instrumentos efectivos para que un siguiente gobierno pueda aliviar la enorme carga de endeudamiento que están sufriendo las familias ecuatorianas y los empresarios honestos de nuestra patria. Es así que los mercados internacionales esperan con ansias el anuncio del nombre de quien acompañará al candidato de UNES en la segunda vuelta electoral planificada para el 11 de abril. Mientras tanto, se evalúan los riesgos políticos de una u otra posibilidad, acción que inevitablemente tiene incidencia en los indicadores económicos del país. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y a propósito de este mismo tema, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional devolvió al Ejecutivo este miércoles 10 de febrero el proyecto de ley para la defensa de la dolarización que reforma el Código Monetario y Financiero. El asambleísta Patricio Donoso destacó que la decisión de no calificar y devolver el proyecto fue porque no cumplía con los requisitos de la Constitución y la ley. Añadió además que tiene algunos artículos en los que no hace mención a la ley que se está reformando. Sin embargo, el legislador indicó que se tratan de problemas de forma y no de fondo. El proyecto, que fue remitido el pasado 8 de febrero, busca, entre otros, proteger la dolarización. Cambiamos de tema. El Comité Nacional de Operaciones de Emergencia adoptó varias resoluciones relacionadas con el teletrabajo, la suspensión del regreso a clases presenciales en las zonas urbanas y el inicio del campeonato de la Liga Pro para este 19 de febrero. Los trabajadores del sector público permanecerán en modalidad de teletrabajo hasta el 28 de febrero. Tenemos que aclararles que nosotros tenemos 500.000 funcionarios en el nivel ejecutivo, de los cuales se acogen a esta modalidad 287.000, lo que significa el 57%, y así evitamos la movilidad, sobre todo en las áreas urbanas, en el transporte público. Hacemos un exhorto y un llamado para que el resto de funciones del Estado, los GATS y sobre todo el sector privado, en la medida de las posibilidades, generen acciones similares a las que estamos tomando con el sector público ejecutivo. Se suspende también los planes piloto del Ministerio de Educación para el retorno progresivo a clases presenciales de estudiantes en las zonas urbanas. Sin embargo, el Ministerio tendrá la responsabilidad de analizar la situación en las escuelas y colegios de las zonas rurales. Donde no tenemos mayores inconvenientes y sobre todo de acuerdo a la situación de los territorios, progresivamente pueda ir autorizando el Ministerio de Educación. El presidente del COE Nacional informó la aprobación del inicio de la Liga Amateur Femenina, que comenzará el 12 de febrero. Y también respondiendo a una solicitud de la Liga Pro del inicio del campeonato ecuatoriano que nos están solicitando sea el 19 de febrero hasta
el 21 de noviembre el COE Nacional ha aprobado el inicio del campeonato ecuatoriano de la Liga Pro. Sin embargo, tiene que regirse a los mismos protocolos que están vigentes y con los cuales se ejecutó el campeonato en el 2020. Quiere decir sin público y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. El COE Nacional evaluará a finales de este mes las solicitudes para un retorno progresivo a clases bajo la figura de plan piloto a varias instituciones de educación superior como el Instituto Tecnológico Libertad, San Isidro, Universidad UTE, Universidad Técnica Particular de Loja. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y el Comité de Operaciones de Emergencia también se refirió al feriado de carnaval que se aproxima. Según el director del ECU 911, los municipios deberán también disponer sus propias medidas de control para que hayan las condiciones necesarias, de tal forma que no se propicien más contagios. En este momento, el COE Nacional no ha recibido ningún reporte de ningún COE cantonal que haya generado medidas restrictivas frente a la movilidad para el feriado de carnaval. Con lo cual, sumado a la resolución que estableció el 2 de febrero el COE Nacional de ejercer la libre movilidad en toda la red vial del país, que es competencia del COE Nacional, estamos indicando que habrá libre movilidad en todo el país hasta el momento para traslados en todo el territorio ecuatoriano para el feriado de carnaval. Libre movilidad entonces para el feriado de carnaval en todo el territorio ecuatoriano. Pero sobre todo generamos los exhortos a los 221 GATs para que con tiempo, obviamente, generen sus resoluciones sobre la base de su situación epidemiológica y capacidad hospitalaria en los territorios y sobre todo se exhortó para que generen las regulaciones frente a foros, tanto públicos como comerciales, estrategias para minimizar las aglomeraciones, sobre todo también el buen uso del espacio público, esto referente a parques, plazas, playas, que son su competencia. También en el control del consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, la movilidad y los aforos en el transporte público, pero sobre todo se les pedía de manera especial la reapertura en lo que corresponde a áreas protegidas. Por su parte, el director del Colegio de Médicos del Guayas llamó al gobierno central y al COE Nacional a tomar las decisiones más radicales para este feriado de carnaval y recomendó cerrar las playas y suspender los actos festivos en el feriado a fin de evitar aglomeraciones que puedan incrementar el número de contagiados. También pidió que se adquieran más vacunas para inmunizar a más ciudadanos. Una adquisición urgente de 2 millones de dosis para ser aplicadas de la manera más inmediata a la población en general ante el repunte y la alta casuística que tenemos de COVID-19, para lo cual se la tendrá que adquirir en los días que resta del mes de febrero y comenzar a inmunizar a la población a partir del 1 de marzo. Se debe vacunar a no menos de 320.000 personas por día. El cierre total de las playas y sitios turísticos a nivel nacional durante esos días que son de descanso obligatorio. Segundo, restricción por placas de la movilidad vehicular, excepto para el transporte público y pesado de carga. Esta disposición sugerimos mantenerla todos los fines de semana por tiempo indefinido. 3. Hay que mencionar como dato importante que eventos internacionales declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, como es el Carnaval de Río, el de Guaranda, el de Oruro en Bolivia, el de Ambato, el de Barranquilla en Colombia y el de Montevideo en Uruguay, han sido suspendidos por motivos de la pandemia. Los representantes del gremio de restaurantes de Guayaquil, en cambio, solicitaron al Comité de Operaciones de Emergencia que revise la decisión sobre el expendio de bebidas alcohólicas durante el feriado de carnaval. Nicolás Romero, directivo de la asociación, dijo que el 20% de la cuenta de un cliente de restaurante corresponde al pago de bebidas. Por ello, consideran inconveniente la restricción anunciada porque pidieron la reevaluación de la medida. Esto podría generar el despido de más empleados ya golpeados económicamente por la pandemia. El gremio espera los feriados para recuperarse. El martes 9, el COE de Guayaquil dispuso que entre el 11 y el 16 de este mes, la venta de bebidas alcohólicas se realizará entre las 6 horas y las 18 horas. Actualmente está permitido hasta las 22.
Francesca Perrero, profesional en medicina y también del directorio de la asociación, comentó que la facturación nocturna representaba el 70% de la jornada, por lo que lamentó la decisión e indicó que este tipo de normativas perjudicaban la reactivación responsable en la que los gremios han venido trabajando en coordinación con el municipio durante esta pandemia que ya registra 11 meses en el país. Y es que la situación en las casas de salud y las unidades de cuidados intensivos continúa al límite. Quienes están al frente de los hospitales Centinela afirman que están a la espera de los nuevos contagios como consecuencia de los comicios. Sostienen estar preocupados por el feriado que se aproxima y apelan a la responsabilidad y a la madurez ciudadana. 34 pacientes graves aguardan por un espacio en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Quito Sur, que actualmente se encuentra al límite de su capacidad. Que la unidad de cuidados intensivos sigue estando saturada y con una lista de espera. Ahora estamos esperando que esta tendencia trate de disminuir, sin embargo, con los eventos suscitados más el feriado nuevo que viene, probablemente esta tendencia siga y se mantenga al alta. Actualmente están hospitalizados 232 pacientes con COVID, de los cuales 24 están críticos y 7 se encuentran en emergencia. Descuidar ese tipo de barreras a nivel de eventos sociales son el típico fomento de contagio que genera evidentemente brotes intrafamiliares. En el Centro de Atención Temporal Quito Solidario existen 100 camas habilitadas con un 61% de ocupación. 40 pacientes en hospitalización general con bajo sistema de oxigenación, 9 moderados y 6 pacientes con soporte ventilatorio, es decir, en cuidados intermedio e intensivos. Ante este escenario, ¿qué podrá suceder en este feriado de carnaval? Los médicos recomiendan no salir, quedarnos en casa, y si vamos a salir, que sea a zonas de aire libre, una zona abierta, una terraza, un parque, una zona despejada, utilizando la mascarilla. Si opta por salir de casa, refuerce medidas de seguridad a toda su familia. Ya prácticamente está demostrado que el virus no se transmite por contacto. Entonces, el desinfectarnos la ropa, el calzado, utilizar estos fumigadores para el hogar, las superficies, prácticamente es un mal gasto de dinero. Preferiblemente cómprense una buena mascarilla y utilicen una N95 o una KN95. El encierro también ha conllevado otros problemas durante esta emergencia sanitaria. Depresión, aislamiento, ansiedad, niños principalmente en preescolares y escolares, problemas mucho de relaciones sociales y conductuales. Y es que finalmente tengo que hacer algo de reuniones para mejorar la salud mental de algún familiar, pues hacerlo con las mejores normas para evitar el contagio. No minimice el peligro en los más pequeños y jóvenes de la casa. Hay registros de contagios en estos grupos poblacionales. Damos cuenta que hay un incremento en la cantidad de números pediátricos y en la positividad de los mismos. Usualmente es complejo analizar el estadio de un paciente pediátrico, ya que la sintomatología suele ser leve. Sin embargo, tiene el pequeño detalle de que estos pacientes pediátricos son difíciles de manejar en cuanto a los niveles de bioseguridad y son excelentes fuentes de contagio hacia los grupos prioritarios que equivalen entre los 20 y los 50 años. La emergencia continúa y no podemos flexibilizar las medidas de cuidado. Las cifras en Pichincha superan los 90.000 contagios y Quito registra un número superior a las 84.000 personas contagiadas de COVID. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y mucha atención a lo siguiente. El Centro de Investigaciones de la Universidad UES describió una nueva variante de la cepa inglesa del SARS-CoV-2 en Ecuador. Esto preocupa a la comunidad científica. Desde la academia creen que se deben hacer más pruebas secuenciales y lograr así identificar a los nuevos portadores, aunque se reconoce que el costo de estas máquinas es muy alto para los centros privados. Necesitamos información sobre las variantes o linajes que están llegando al país. Lo que hicimos fue recoger estas muestras, hacer una corrida. Les recuerdo que un proceso de estos dura entre 20 y 22 días hasta poder tener un resultado que sea limpio, que sea de calidad, que sea bueno. Que de las muestras que corrimos encontramos variantes de otros países. ¿Por qué? Porque la gente se está moviendo. Si bien las autoridades ecuatorianas piden un PCR antes de entrar, lo que estamos viendo que esto no está funcionando. Tenemos 2 laboratorios en el país que podemos hacer esto, ¿no? El nuestro es una máquina de última generación, súper moderna y confiable, pero es
carísimo hacer una corrida de 24 muestras y necesita tiempo. Tenemos también, ya hemos comprado otro secuenciador que es más pequeño, más fácil de manejar. Puedo poner una sola muestra, tal vez se demore menos, pero la calidad es menor. Y frente a esta situación es muy importante que usted siga manteniendo las medidas de distanciamiento social y el uso permanente de la mascarilla. Hagamos nuestra parte en el control de esta pandemia. 6 de la mañana con 35 minutos, mañana fría en la capital. ¿Cómo se encuentra su localidad? Nosotros estamos aquí con la información. Ya viene de inmediato nuestro compañero Arturo Barriga, porque por lo menos para el campeonato nacional ya hay fecha. Seguimos con Fanático en unos minutos.